Bueno, y de acuerdo con la encuesta realizada por Covarrubias y Asociados, junto con el Heraldo Media Group, para medir la opinión de los mexicanos sobre los candidatos a la presidencia, la mejor posicionada hasta este momento, la fotografía de este momento es Claudia Sheinbaum con 57%, le sigue Xóchitl Gálvez con 25%, en tercer sitio está Jorge Álvarez Maínez con el 4%, mientras que el 14% de los encuestados dice que no sabe por quién votaría. Bueno, y para no violar la veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los periodistas y otros asistentes de la mañanera que lo ayuden porque dice, bueno, me tengo que autolimitar y así lo explicó. Entre todas y todos ayudamos, les pido eso, cooperación, para que si hay un tema que no debemos de tocar, nosotros mismos nos autolimitemos, si les parece. Ya ustedes me dicen si puedo o no puedo, pero ayuden para que no se dé ningún motivo, pero además que no violemos la normatividad. Bueno, y precisamente para platicar de este tema, ¿qué pueden y no pueden hacer los gobernantes durante las campañas? Agradezco que nos tome la llamada la consejera Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral. Qué gusto saludarte esta tarde, Claudia. Lupita, muy buenas tardes. El gusto es mío saludarte a ti y a toda la audiencia. A tus órdenes. Oye, pues hemos visto que el presidente dice, necesito saber qué se puede y qué no se puede hacer. ¿Hay alguna idea en estos momentos? ¿Hay algún plan que tenga el INE? ¿Ya saben los responsables de las presidencias municipales, de los gobiernos estatales, el propio presidente de la República, tienen información adecuada sobre lo que se vale y no se vale? Mira, Lupita, qué interesante tema, porque los deberes de todas las personas que son servidoras públicas son permanentes y están definidos desde la Constitución. En la Constitución se marca que todos los servidores públicos tienen el deber de aplicar con imparcialidad los recursos que les son asignados para la función de su cargo como gobierno. Entonces, de todos los niveles, ahí sí se abarca a todos los servidores públicos de los 3 niveles de gobierno. Quiere decir que deben destinar los recursos económicos y todos los recursos que son exclusivamente para la función de gobierno y no inyectar recursos a nada que tenga que ver con la materia electoral y con las contiendas electorales. El otro deber que se le impone, que ahorita es un deber más reforzado por ser la etapa de campaña, es precisamente la no intromisión en las cuestiones, en las contiendas electorales. Por tanto, se les exige el deber de neutralidad. Las personas titulares de los poderes ejecutivos de los 3 niveles de gobierno deben de abstenerse de realizar pues opiniones, expresiones, actos que por su investidura pues puedan tener un impacto en las contiendas electorales. Y estos son deberes permanentes. Ahora, en esta etapa de campaña también hay un deber fundamental, la no difusión de propaganda gubernamental. Esa está prohibida durante el tiempo de campaña, justo para que no interfiera en las contiendas electorales. En esa medida, pues también tienen un deber, por ejemplo, de presentar al INE, y lo acabamos de conocer en una sesión ordinaria que tuvimos, todas estas campañas de difusión para que nosotros podamos ver si caen o no en los supuestos de excepción, porque la misma ley prevé que cuando se trate de cuestiones de salud, que tienen que ver con educación y con cuestiones extraordinarias de temas civiles, por ejemplo, de protección civil, pues existe esta excepción para la difusión de propaganda gubernamental. La regla general es que ahorita no se puede difundir. Así que estos deberes, Lupita, son permanentes. Así lo dice la Constitución, no lo dice el INE. Y lo señalo con esta fortaleza porque es un deber constitucional que se modificó justo para lograr la equidad en las contiendas electorales. Es decir, los titulares de los gobiernos sí saben qué se puede y qué no se puede hacer. Pues ha sido un tema que se ha estado reiterando desde el INE, cuando conocemos en la Comisión de Quejas y emitimos algunas medidas cautelares.
y también pues en la información que constantemente se da, porque son deberes permanentes que tienen los servidores públicos, que ahora encuentran un mayor refuerzo para justamente porque lo que se cuida es que pues la fuerza que tienen los servidores públicos en los gobiernos de todos los niveles no influya en lo que debe de ser la contienda entre partidos o las y los candidatos que estarán en la disputa electoral. ¿No pueden decir que se afecta a su derecho a la libertad de expresión? Fíjate que esto es un tema muy interesante, porque la propia exposición de motivos de la Constitución, cuando se reformó el artículo 134, expresamente señaló el legislador, el revisor de la Constitución, señaló que la libertad de expresión de las y los servidores públicos debía ceder frente al principio de equidad de la contienda electoral, para que las contiendas, la competencia, se dé entre las fuerzas políticas sin la intervención de los servidores públicos. Esa fue la principal finalidad de esta reforma, y ahora pues es muy patente, sobre todo en esta etapa de la campaña electoral. Y otra cosa que también tiene que ver con el comportamiento desde las expresiones y que puedan estar formulando tanto las candidaturas, los partidos, pero también los servidores y las servidoras públicas, es abstenerse de utilizar estas expresiones que puedan generar calumnia, que discriminen o que puedan constituir actos de violencia política contra las mujeres. Consejera, en el caso de las actividades de los funcionarios, tampoco se pueden detener. Por ejemplo, el presidente ha dicho que va a realizar una serie de giras en distintos estados de la República, aunque serán privadas. ¿Esto sí se puede? Tienen un deber de cuidar que no sean actos masivos y que no tengan influencia en la contienda. Claro que los gobiernos y las acciones de gobierno no se pueden parar. Por ejemplo, la entrega de programas sociales, pues continúa. Lo que no está permitido en esta etapa es que sean eventos masivos, y lo que se les exige es que, por ejemplo, distingan bien, incluso con leyendas cuando es en radio y televisión, que los programas no forman parte que son públicos y ajenos a cualquier partido político o gobierno, ¿no? Entonces, esos son deberes. La acción del gobierno va a seguir, pero debe de ser ahora sí que muy cuidada en cuanto a su difusión y en no vincular como si fuera parte de los partidos políticos contendientes, sino que son programas sociales que existen, que se distribuyen porque provienen del erario público. Muy bien, pues consejera, como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lupita. Hasta luego. Soy yo. Buenas tardes.